Muy bien, hola a todos. Una vez más, espero que todos se encuentren bien. Gracias por apartar este tiempo para estudiar juntos las Escrituras. El título de nuestra reflexión hoy, de nuestro estudio hoy, que yo lo he llamado así, practicando nuestra cristología con los semejantes o con mis semejantes. Sí, yo sé que muchos escuchan el título y dirían, ¿cómo? ¿De qué está hablando? What are you talking about? Practicando nuestra cristología con nuestros semejantes. Pero eso fue lo que vimos el martes. Estamos en Filipenses, estamos estudiando en el libro de Filipenses. Si no han visto el video, por favor, ahí está, aquí en la página o en el canal de YouTube, Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, para que puedan entrar en contexto. Capítulo 2, dijimos que íbamos a estar en el capítulo 2, como lo estuvimos el martes, y hablamos el martes acerca de aterrizar nuestra teología, de aterrizar nuestra cristología y ponerla en práctica en nuestro día a día, en nuestro caminar cristiano. Básicamente eso es lo que Pablo está haciendo en Filipenses capítulo 2. Déjenme recordar una cosa más del martes. Este capítulo 2 de Filipenses es fundamental para nuestra cristología hoy en día. Muchos lo denominan como el pasaje clave de la cristología, nuestro entendimiento de Cristo, de su naturaleza. Pero al mismo tiempo lo que él viene haciendo en el capítulo 1 y capítulo 2 es hablando de relaciones entre hermanos y de problemas que esta iglesia tenía, muchos problemas interpersonales. Entonces él está diciendo cómo pueden pensar en el conocimiento que tienen de Cristo, en la cristología, y aplicarla para poder vencer y superar todos esos problemas. Ahora, cuando hablamos de esto, algunos consideran erróneamente para mí que es mejor dedicarse solo a la práctica, dejando atrás el conocimiento. Pero esa es una equivocación grande. ¿Por qué? Porque no es posible llegar a la práctica sin el conocimiento. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Cristo, del Espíritu Santo, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de la Biblia, en nuestro conocimiento de teología, de cristología, para luego comenzar a trabajar en vivir, en poner todo eso en la práctica. En el contexto de este capítulo 2, y espero que ya por favor todos estén ahí en sus Biblias y con sus notas en Filipenses 2, en el contexto de este capítulo encontramos a Pablo diciéndoles eso: echen mano de su conocimiento y de la teología y enfrenten todas las situaciones que están viviendo, los problemas de celos, de envidias, de rencores, de odios, de desacuerdos, de divisiones, etcétera, etcétera, que eran pecados que estaban afectando esa iglesia preciosa de la ciudad de Filipos y que siguen y han venido afectando a través de toda la historia de la iglesia y siguen afectando nuestras comunidades hoy en día a nivel personal, pero también a nivel de comunidad. Porque en últimas, hermanos queridos, nuestra vida es un reflejo en construcción de la vida de Cristo. Por lo menos debe serlo. Déjeme repetirlo, nuestra vida es un reflejo en construcción de la vida de Cristo. Y yo quería que fuéramos por un momento, antes de volver a Filipenses, vayan por favor a Primera de Juan. Allá casi al final de sus Biblias, Primera de Juan en capítulo 2. Y miren el versículo 6 en el capítulo 2 de Primera de Juan. Dice Juan aquí: el que dice que permanece en él, obviamente hablando de Cristo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Entonces, muy claro, muy enfático Juan aquí diciendo, si alguien dice que permanece, que está en Cristo, que es cristiano, si eso es verdad, lo que debe pasar en su vida es que esa persona debe andar, y realmente no está hablando de otra cosa que del caminar diario, el vivir, esa es la palabra que se usa ahí, debe andar como Cristo anduvo. Y en esa tarea estamos, aprendiendo de Él. Y mientras aprendemos de Él, de su naturaleza, de su esencia, de su divinidad, lo pasamos, debemos pasarlo a la práctica, específicamente hablando en Filipenses 2,
de estos problemas de relaciones entre unos y otros. En Filipenses 2, y ya volvamos por favor, si quieren guardar ese verso y leerlo y meditar en él más tarde, el de Primera de Juan. Pero volviendo a Filipenses 2, aquí en Filipenses 2, Pablo nos muestra tres claras y simples formas de vivir como cristianos, hablando específicamente de nuestras relaciones interpersonales, de nuestras relaciones unos con otros. Y aunque son muy claras y muy simples, son bastante difíciles de poner en práctica. Esa es la verdad, son bastante complicadas de poner en práctica. Necesitamos, obviamente, sin la gracia de Dios no, jamás podríamos hacerlo, pero tenemos que reconocer que no es fácil y tenemos que trabajar duro en el asunto si realmente nosotros queremos mejorar y madurar en este aspecto de nuestras vidas cristianas. 3. La primera de ellas. Vayan por favor al capítulo 2 donde hemos estado. Leamos desde el 1 una vez más. Dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Ahora versículo 3. Aquí está el primero. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. En la versión Reina Valera, si no estoy mal, dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y ahí está la segunda. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4, aquí está la tercera. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, aquí Pablo nos da tres claras y sencillas o simples instrucciones o principios, verdades, con las cuales nosotros podemos practicar nuestra cristología. ¿Por qué? Porque él va a decir después que todo esto nosotros podemos vivirlo y trabajarlo solo en base al ejemplo de Cristo, solo en base al ejemplo que él nos dio. Y ahí está Primera de Juan. Si alguno considera o dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Estas tres cosas, la primera, versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por contienda o vanagloria. La segunda, cada uno de ustedes considere a los demás como superiores a sí mismo. La tercera, no busque cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Todas están basadas en el ejemplo de Cristo, en su humildad, en su entrega, en su kenosis, la palabra tan importante del capítulo 2 de Filipenses, que significa el despojamiento, cómo él renunció a todo lo que él renunció, su gloria, su majestad en los cielos, y se humilló y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló como siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí están estas tres cosas que son formas en que podemos practicar nuestra cristología en nuestras relaciones con los demás. Ahora, es verdad que en primer lugar Pablo está hablando de esta comunidad, de esta iglesia, pero yo no creo que debamos limitarlo ahí. Yo creo que esto es algo que debemos vivir con todos, hermanos nuestros en Cristo o no. Y ahí esto es algo a lo que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados. Inclusive, y déjenme mencionarlo así, después podemos entrar más en el asunto, todas esas divisiones que nosotros hacemos muchas veces entre cristianos y no cristianos, nombres a través de los cuales llamamos a los que no son cristianos. Me das un ejemplo, estamos en una reunión y alguien dice, bienvenidos todos ustedes hermanos, pero también bienvenidos los amigos, que son como de otra categoría, pero bienvenidos. Para mí, desde ese momento, ya estamos haciéndolos sentir diferentes, excluidos, no realmente bienvenidos. Entonces, creo que estos principios, por supuesto, debemos ponerlos en práctica en nuestra comunidad de fe o nuestra comunidad de hermanos, pero obviamente también con todos los demás. Esa es la forma en que somos luz, y somos luz para el mundo que está en oscuridad.
Primera, versículo 3 del capítulo 2. No hagan nada por egoísmo o por contienda o por vanagloria. Y lo primero que él dice es no hagan nada. Y cuando él dice no hagan nada, podemos pensar en lo siguiente. Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones, tienen detrás una intención, una motivación. Lo que nosotros hacemos tiene detrás una motivación. Si tú haces algo, es porque eres motivado por algo. Tu intención es lo que te motiva o te lleva a tomar esa acción. ¿Qué hay detrás de nuestras acciones? ¿Qué hay detrás de lo que nosotros hacemos? ¿Qué hay detrás de la forma en que nos comportamos con nuestros semejantes? ¿Qué hay detrás de la forma en que nos comportamos con las personas que creen lo mismo que nosotros creemos, pero también con nuestros vecinos o compañeros de trabajo o la gente que conocemos o la familia? ¿Cuáles son esas motivaciones, esas intenciones? Mientras estaba pensando en esto y estudiando acerca de esto, me encontré con un versículo que es muy conocido de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, no lo busquen ahora, pero anótenlo y después pueden leerlo. Y lo encontré en la versión que en inglés es King James o el Rey Santiago sería. Y en esa versión, que es una versión muy, muy antigua, dice lo siguiente ese versículo, Hebreos 4:12. Se lo voy a leer. Porque la palabra de Dios es rápida y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, perforando hasta la división en pedazos del alma y del espíritu y de las articulaciones y la médula, y es un discernidor de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Y ahí está, las intenciones de nuestro corazón. Normalmente, lo que unos podemos ver de otros son nuestras acciones. Difícilmente o casi imposible ver nuestras motivaciones y nuestras intenciones, pero Dios sí las conoce perfectamente. Y la palabra de Dios, según este versículo, desnuda esas intenciones y esas motivaciones. Y eso lo hace, ¿sabe con quién? Con cada uno de nosotros. Cuando somos confrontados, la palabra de Dios nos confronta a la realidad, no tanto de nuestras acciones, pero también de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones. Entonces, no hagan nada con estas motivaciones. ¿Cuáles? Primera, egoísmo o contienda. La palabra que se usa ahí en el original griego, eritheia. Esa palabra tiene un significado bien amplio. Déjenme decirles algunas de las cosas que significa. Contiendas, ambición egoísta. Pablo, por ejemplo, la usa en Filipenses 1:17 para hablar de esa ambición egoísta cuando él dice que muchos querían o estaban predicando a Cristo por envidia o por vanagloria. Él usa esa palabra ahí. Pero también la usa en Gálatas 5:20, y en Gálatas 5:20, hablando de las obras de la carne, él dice que una de esas obras es partidismos, tomar partido. Y resulta que esta palabra eritheia tiene mucho que ver con eso. Es más, los que estudian las palabras en el griego dicen que era una palabra no muy común, era una palabra desconocida hasta que fue usada muchas veces en el Nuevo Testamento. Y es cuando usaban eritheia, cuando una persona quería promover su propia causa, sacar provecho, su propio provecho. Así que esa palabra es muy aplicable, si lo ponemos hoy en día, a la política y tristemente también al deporte. ¿Por qué? Obviamente a muchas más esferas, pero dejemos esas dos como ejemplo, política y deporte. ¿Qué es lo que pasa? No importan los medios que tengan que usar, no importan sobre quién tengan que pasar, no importan cuántas verdades tengan que ocultar o tergiversar. Lo importante es lograr el propósito que se quiere. Y yo creo que en alguna ocasión hablé acerca de cómo yo me quedo aterrado, por ejemplo, en el fútbol, en el soccer, cómo la deshonestidad es una virtud. Todo el tiempo ellos saben que cometieron el error y son, yo no fui, yo no fui, yo no cometí esa falta o yo no fui el que saqué la pelota al lateral, lo que sea. Esa palabra es muy aplicable, por ejemplo, a la política y al deporte. Es querer sacar provecho sin importar las condiciones o los derechos de los demás.
Ese es el sentir de esa palabra eritea. Y Pablo está diciendo, no hagan nada con esa intención. Cuando ustedes se den cuenta que lo que van a hacer tiene esa motivación, no lo hagan. No hagan nada por esa contienda, por ese partidismo. A nivel personal, actuamos así cuando pasamos por encima de los derechos o de las oportunidades de los demás, de nuestro prójimo, para lograr nuestro propósito, nuestros objetivos. En otras palabras, podremos decir, para poder subir, debo rebajar a los demás. Y yo dije, bueno, ¿será que buscamos algunos ejemplos prácticos de eso? Es complicado porque se puede aplicar en tantos diferentes contextos, en el contexto de la iglesia, pero también en el trabajo o en el deporte o en el estudio, tantas cosas en las que nosotros a veces vamos a hacer algo y si somos sinceros y el Espíritu de Dios nos muestra, lo que vamos a hacer viene de una intención que no va a respetar los derechos de los demás, no va a tener en cuenta a mi prójimo. Todo lo que quiero es lograr mi objetivo, lograr mi propósito, sacar partido. Y Pablo dice, nunca hagan eso con sus semejantes. No hagan eso. Nada hagáis por contienda, por eriteia, por vanagloria. Entonces la primera es ese egoísmo. También es competencia. Es probable que esto era lo que estaba pasando, o era una de las cosas que estaba pasando en la congregación de los filipenses. Acuérdense que en el capítulo 1 leímos Pablo hablando de la proclamación del evangelio. Él dice, algunos están predicando a Cristo por envidia, por vanagloria, por eriteia, queriendo sacar provecho. Es más, muchos comentaristas creen que esos personajes estaban muy contentos y complacidos de que Pablo estuviera en la cárcel, porque estando ausente y en la cárcel podían sacar provecho y de pronto obtener alguna posición, obtener alguna ventaja. Eso es eriteia. Eso es eriteia. Yo no tengo en cuenta los derechos, ni las oportunidades, ni las circunstancias de los demás. Todo lo que quiero es sacar provecho y lograr mis propios intereses, objetivos. Jesús también enfrentó esa dificultad en su comunidad. Porque acuérdense que hemos dicho, y si no lo habían escuchado, piensen en esto, la primera congregación cristiana no fue la del libro de los Hechos, fue la de los Evangelios. Fue la comunidad cristiana que tuvo el Señor Jesús, con estos 12 miembros que le dieron bastantes dolores de cabeza. Entonces, él también enfrentó ese problema. Y miren, les voy a dar tal vez uno de los ejemplos más claros. En algún momento, en ese periodo de tiempo que nosotros llamamos la última cena, que fue el último tiempo que él estuvo con ellos antes de su arresto y sufrimiento y muerte, y realmente no sabemos bien cronológicamente hablando en qué momento se dio, pero en algún momento de ese tiempo, ellos, los discípulos, estaban peleando por cuál de ellos era más importante, por cuál de ellos era el mayor. Cuando yo estaba leyendo esto, yo pensé, aquí está el Señor Jesús sabiendo lo que va a enfrentar, cerca a ese tiempo tan absolutamente terrible que lo afligió, dijo él mismo, muchísimo. Y él está pensando en todo esto y sus discípulos están peleando por cuál de ellos era el más importante, por cuál de ellos era el mayor. Ahora, yo prefiero creer que esa discusión entre ellos se dio antes de que él lavara los pies, porque si se dio después, sería mucho más complicado para mí digerirlo. Supongamos que se dio antes en algún momento, estaban discutiendo todo eso. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el más importante entre nosotros? ¿Quién se va a quedar con la mejor posición? Yo no sé qué estarían diciendo, pero las escrituras nos dicen en los evangelios que era lo que estaban haciendo. Y en ese momento, o un poco tiempo después, no sabemos, el Señor Jesús se puso de pie durante la cena. Y fue cuando él se vistió o se puso los utensilios de esclavo, tomó esa ponchera o ese, lo que fuera, lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El Señor Jesús también enfrentó eso en su momento con su comunidad de discípulos. Pero miren lo que él hizo. Él respondió
a esta necedad y pecaminosidad del corazón de sus discípulos y oscuridad y como queramos llamarlo, Él respondió a eso con una acción concreta que les mostró a ellos su pecado, que les mostró a ellos su oscuridad y que les mostró claramente lo que debían hacer. Es más, si vamos a Juan, vamos por favor a Juan un momento y vamos a mirar un poco de lo que sucedió. No mucho, porque no tenemos mucho tiempo, pero en Juan 13, miren el versículo 13. Después de que Él lava los pies de los discípulos, Él les dice en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Volviendo a Filipenses. Ante la actitud equivocada, pecaminosa, errónea, la eriteia de los discípulos, como queramos ponerlo, ante eso el Señor Jesús le responde con una acción clara, simple, concreta. Les dice, esto es lo que tienen que hacer y aquí les doy el ejemplo. Y ahí reunimos todo lo que hemos dicho. El ejemplo de Cristo es el fundamento para nosotros, no solamente entender la persona de Cristo, pero practicar nuestra cristología. Él les dice, ustedes me dicen que yo soy el Maestro y el Señor, tienen razón, pues esto es lo que tienen que hacer. Ante esa actitud de sus corazones, tomen decisiones como esta y en ese momento laven los pies los unos de los otros. Yo realmente no creo que estuviera diciendo que literalmente o físicamente nosotros teníamos que lavarnos los pies los unos a los otros, pero estaba diciéndonos que lo que tenemos que hacer en el momento en que nuestro corazón quiera pasar por encima de mi prójimo para lograr mis objetivos, cuando mi corazón me diga que quiere actuar conforme a eriteia, yo le voy a decir con una acción concreta, no. Hablamos el martes de decisiones concretas, pero también cosas prácticas. Para decir, no, no vas a hacer eso. Yo no voy a pasar por encima de los derechos de mis hermanos, o de mi prójimo, o de mis semejantes, o de las oportunidades. No voy a permitir que hagas eso con una acción concreta como el Señor Jesús. Entonces vuélvanse siervos en ese momento y no señores. Y creo que ese es el ejemplo que necesitamos seguir hoy en día. Cuando nuestro corazón quiera actuar por egoísmo o por contienda o por eriteia, que es la palabra que estamos estudiando. La actitud de ellos es la actitud de nuestro corazón. Exactamente igual. Así que respondamos con acciones concretas que vayan en contra de nuestro egoísmo. Nada hagáis por egoísmo. Ahora vamos con la siguiente. Nada hagáis por contienda o por egoísmo o por vanagloria. Esa es la otra que encontramos en el versículo 3. Vanagloria. La palabra griega kenoxodian, la palabra en español es muy clara. Es una gloria vana. Es una gloria vacía. Es una gloria aparente, engañosa, falsa, que no es. Es una gloria que nosotros creemos que es gloria, pero no es gloria. Y nuestro corazón anda buscando todo el tiempo esa vana gloria en diferentes cosas. Específicamente, Pablo está hablando de relaciones unos con otros. Yo lo pongo de esta manera. Es la satisfacción que viene a nosotros por la aprobación o por los halagos de los demás. Y cuando pensamos en la iglesia de los filipenses, es muy posible que lo que muchos estuvieran buscando ahí era posición de liderazgo. Querían ser reconocidos, querían ser llamados líderes, o querían ser llamados pastores, o querían ser llamados maestros, no sé. Pero estaban buscando posición. Estaban buscando muy posiblemente por vanagloria recibir esa satisfacción que es momentánea, que es vana, que es vacía, que se va, que se desvanece, que viene por la aprobación o los halagos de los demás. Y cuando yo pienso en eso, quiero decirles algo, hermanos. Todos tenemos esa tendencia en nuestro corazón a alimentarnos de lo que otros dicen de nosotros. En otra clase pasada dijimos, ¿cuántas cosas nosotros hacemos?
¿Cuántas? En nuestro diario vivir. Y lo hacemos realmente más pensando en qué van a decir los demás de eso que yo voy a hacer, de eso que yo voy a decir, de eso que yo voy a lucir o que voy a tener. Y muchas veces el fundamento es ese, ¿qué van a decir los demás? Quiero que los demás me aprueben, quiero que los demás me halaguen, quiero que los demás me digan, muy bien hecho, muy bien. Y eso es lo que esta palabra kenodoxian, vanagloria, una gloria vacía, esa es de la que Pablo está hablando. Dice, nada hagan por contienda o por egoísmo, pero tampoco no hagan nada si su corazón está buscando con esa acción que otros los alaben, que otros los aprueben, que otros les den esa vana gloria, que no va a conducirlos a ninguna gloria. Va a ser vana, va a ser vacía. La única forma de librarnos de esa vanagloria de nuestro corazón, que busca nuestro corazón, es la humillación que viene de parte de Dios. Oh, sí, Dios tiene que humillarnos. ¿Cómo así? Nosotros no podemos hacerlo nosotros mismos. Simplemente decir, no, yo no voy a vivir por vanagloria. No, nuestro corazón va a vivir por vanagloria. Y la única forma de librarnos de eso es por la gracia y misericordia de Dios, que Él nos lleve a posiciones o a situaciones donde vamos a ser humillados. Y cuando somos humillados por Dios, usando diferentes circunstancias o personas o situaciones, esa es la única arma que tenemos en contra de ese deseo de nuestro corazón de recibir vana gloria. Encontré un versículo ahí en Juan, si quieren mirar, en Juan 12. Miren lo que Juan dice. Vayan al capítulo 12 de Juan y miren por favor el versículo 43. Y por favor les pido que lean el contexto. Por favor, eso es un compromiso de ustedes. Lean el contexto, porque yo solo puedo leer el versículo. Juan dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Repito, está hablando de los fariseos. Amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y perdonen que lo diga, pero yo personalmente creo que en eso todos nosotros somos fariseos. Porque nuestro corazón ama mucho ese reconocimiento de los hombres, que nos digan muy bien hecho. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. Sigamos porque el tiempo se nos va. Vamos a Filipenses otra vez, capítulo 2 de Filipenses. Y vamos al versículo 3. Sino que con actitud humilde, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso es en contra de nuestra naturaleza. Eso es en contra de lo que somos. Eso es en contra de lo que nuestro corazón es. Nosotros siempre queremos sentir y mostrar que somos superiores a los demás. Lo que se nos está pidiendo no es natural en nosotros como humanos caídos. Y es lo primero que tenemos que reconocer. Ahora, considerar a otros como superiores a nosotros mismos no tiene que ver con capacidades o con educación o con entrenamiento de las personas. Si hablamos de algunas habilidades específicas, obvio que muchas personas a mi alrededor y de mis prójimos son superiores a mí en muchas capacidades y habilidades que Dios les dio a ellos y yo no tengo. Entonces no está hablando de eso. O si alguien ha adquirido una educación en algún área específica, yo no la he adquirido. ¿Quién es superior en conocimiento en esa área? Pues obviamente que mi prójimo. Pero en otras, yo puedo ser superior a otros por conocimiento o por estudio o por habilidades. Entonces no está hablando de capacidades o de educación o de entrenamiento de las personas. No. ¿De qué está hablando entonces? Esto es lo que yo considero. ¿Cómo así que considerar superiores a los demás que a nosotros mismos? Es darle a cada persona el valor que Dios le da. Y ahí ya nos pone a pensar. Porque muchas veces cuando yo puedo llegar a sentir, o muy a menudo, que una persona a mi alrededor, ya sea un familiar o un vecino o un amigo o una persona que comparte mi fe,
es inferior a mí, yo soy superior a él, yo sé más. Yo no estoy dándole a esa persona el valor que Dios le da. Y cuando nosotros vivimos de esa perspectiva, entonces comenzamos a darnos cuenta que nuestro corazón no vive de esa forma. Porque nosotros tenemos escalas de valores. Nosotros valoramos las personas por diferentes escalas a las de Dios. Pero necesitamos darle a las personas el valor que Dios les da. Estamos acostumbrados a valorar las personas desde nuestra perspectiva. Pero aquí voy tal vez al arma más eficaz que tenemos para luchar contra ese problema de nuestro corazón. Escúchenme, si Cristo nos hubiera visto de la forma que nosotros vemos a nuestros semejantes, todavía estaríamos perdidos para siempre. Pero Él no nos vio así. Él no nos miró y nos dijo, a ver qué cualidades, qué condiciones, qué cosas buenas veo en esta persona para poder aceptarla y amarla y valorarla. Si Cristo nos hubiera valorado así, como nosotros valoramos muchas veces a nuestros semejantes, todavía estaríamos perdidos y estaríamos perdidos para siempre. Necesitamos la humildad de Cristo. Por eso el versículo 3 Pablo dice, sino que con una actitud humilde. ¿De qué actitud humilde estaba hablando? De la del versículo 5. Haya pues en vosotros este froneo, esta actitud, esta forma de pensar, lo estudiamos el martes, que hay en Cristo. Y entonces una vez más, si Cristo no nos vio así, nosotros ¿por qué vamos a ver así a nuestros semejantes? Yo he sentido muchísimas veces, y lo sigo sintiendo en algunas ocasiones, que personas a mi alrededor son inferiores, no son tan importantes como yo, por cualquier razón, por cualquier motivo. A veces porque estamos enojados con ellos, a veces porque hicieron algo que no nos gustó, lo que sea. En otras ocasiones, porque simplemente no consideramos que esas personas son tan importantes y de tanto valor como nosotros. Pensemos, por ejemplo, cuando vemos a una persona que vive en la calle y está consumida por una adicción a las drogas y lo que hace es simplemente robar a los demás para poder sobrevivir. Cuando miramos a una persona de esas, ¿nosotros sentimos que esa persona vale más que nosotros? Yo no creo. Y tal vez estoy colocando un caso extremo. Lo que estaba pasando en esa comunidad es que por diferentes razones algunos veían a otros y los veían por encima del hombro y decían, realmente esa persona es inferior a mí. No vale tanto como yo. ¿Por eso que estamos otra vez? Bien. Ya se perdieron la mitad del mensaje. No, no es verdad. Entonces, Cristo no nos vio, nunca nos vio así. Si Cristo con delitos y pecados éramos lo menos que Él podía querer o esperar Él no nos vio así, Él nos amó tal y como nosotros éramos. Así que para mí, el poder considerar a los demás como superiores a nosotros mismos es darle a cada persona el valor que Dios le da. Y eso es algo que tenemos que aprender. De Él, una vez más, todo lo aprendemos de Él. Aprender a ver las personas, aprender a ver mis hermanos, aprender a ver mi familia, aprender a ver mis conocidos, mis vecinos, como Cristo los ve. Y yo tengo que decir, yo estoy en ese proceso y yo creo que tú también. Una cosa que podemos y debemos hacer para trabajar en este asunto es resaltar las cualidades de otra persona en lugar de enfocarnos en sus defectos. Y si preguntamos aquí mismo, ¿alguien es responsable de enfocarse en los defectos de los demás más que en sus cualidades? Yo tengo que levantar la mano. Porque yo soy uno de esos. Mi corazón tiene la tendencia a fijarse más en las debilidades y los errores de las otras personas que en sus cualidades. Es que a veces ni siquiera vemos las cualidades de las otras personas, porque estamos absolutamente enfocados en lo negativo, en la debilidad, en el defecto, en el error. Lo que necesitamos hacer es en la práctica comenzar a enfocarnos y a resaltar más las cualidades de la persona, del prójimo, del semejante, del hermano, del vecino, lo que sea,
que en sus defectos, que en sus errores. Y una vez más, ¿saben de quién aprendemos? Obviamente de Cristo. Un ejemplo preciso. Juan, capítulo 17. Esa es conocida como la oración sacerdotal o la oración de Cristo por los suyos. Cuando tú miras esa oración y has leído los capítulos anteriores y has caído en cuenta lo que ellos estaban haciendo, peleando por cuál era el mayor, y de ahí para atrás todos los diferentes problemas que tenían estos discípulos, cómo Él los amaba, como dice Juan 13, los amó hasta el fin. Juan 17, Él está entregándolos a su Padre, orando por ellos. No hay una sola cosa mala que diga de ellos. Ninguna queja. En ningún versículo leemos, Padre, muchas gracias, pero esta gente me dio tantos dolores de cabeza. Fue difícil aguantármelos, Padre, pero aquí están. Ni una sola vez. Él exaltó todo el tiempo las cosas buenas, el plan de Dios con ellos, como Cristo los había guardado, entregándoselos a su Padre. ¿Qué significa esto? Que nunca debemos enfrentar los errores ni nuestros ni los demás. No, no significa eso. Estoy diciendo que no nos debemos enfocar en los errores, en las debilidades, en los defectos de los demás, pero enfocarnos en resaltar sus cualidades, sus virtudes, las cosas buenas. Porque eso es lo que Cristo hace con nosotros. No solamente no resaltar, pero no hablar. Escucha, por favor, no hablemos de los defectos o de las debilidades o de los errores de otros con terceros. No lo hagamos. Si hay algo que creemos debemos decir de una debilidad o un defecto o un error de alguna persona, debemos decírsela a esa persona. Pero ahí estamos nosotros hablando mal de otras personas con terceros. No, pero es que es verdad, es una debilidad de esa persona. Es posible, pero no tienes por qué hablar con otras personas de las debilidades de tu prójimo. Habla con él si consideras que es necesario. Pensemos en qué clase de personas son aquellas a quienes nos es más difícil considerar como más valiosas que nosotros mismos o superiores a nosotros mismos. Por un momento, piensa en qué clase de personas son esas, que te es tan difícil considerarlas superiores a ti mismo. De pronto, las personas que hablamos ahorita, que están en la calle, sumidas y sumergidas en adicciones, o de pronto los que te llevan la contraria todo el tiempo, o los que no piensan como tú piensas, o los que te dejan ver de vez en cuando tus debilidades y tus... No sé, pero piensa en esas personas porque es donde más debemos enfocarnos en trabajar por la gracia de Dios. Orar, sí, todo el tiempo, pero trabajar decisiones. Juan 13, Cristo les mostró con algo práctico. Les digo, mire, así es que tienen ustedes que vivir. Y cuando yo hablo de eso, déjame darles un ejemplo. Tú piensas en una persona y dices, sí, ese tipo de personas es muy complicado para mí. Resaltar sus cualidades, sus virtudes, considerarlas como superiores a mí misma. Entonces haces un plan. Que la próxima vez que yo me vea con esta persona y esté hablando con ella, lo único que yo voy a hacer en mi conversación con esa persona es resaltar sus cualidades. Voy a decirle esto y esto y esto, que es verdad. No voy a ser hipócrita, no voy a inventar algo, pero es verdad, tiene cualidades. Voy a resaltarlas. No voy a mencionar ni una sola de sus debilidades o sus defectos. Ese podría ser un ejemplo práctico de algo que podemos hacer para luchar contra nuestro corazón y poder llegar o crecer en ese considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Tercero y último, vayan a Filipenses 2:4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Lo primero, no significa que no tengamos cuidado de nuestros propios intereses. Y la verdad es que en el original hay una conjunción que debiera traducirse en todas las versiones y es también. Porque en algunas versiones, como por ejemplo en esta, el versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Entonces, no nos deja ver con claridad que no se trata de abandonar nuestros propios intereses, no se trata de abandonar nuestra casa. La Biblia dice que el que no cuida de los suyos es peor que un impío. Debemos en primer lugar proteger y cuidar nuestros propios intereses. Yo digo, por ejemplo, en algunas ocasiones hablando de dar, de ser generosos, que lo que no podemos hacer es darle a alguien que está necesitado lo que nuestra familia necesita para estar refugiada bajo un techo. Lo del arriendo, por ejemplo. Yo no puedo darle a alguien que está necesitado lo que yo necesito para pagar la renta. ¿Dónde va a vivir mi familia entonces? No significa que debemos abandonar nuestros propios intereses. Significa que lo que no debemos hacer es enfocarnos en satisfacer solamente nuestras necesidades y no pensar nunca en las necesidades o en los intereses de los demás. Esa forma de vivir es la que Dios no quiere que nosotros tengamos. Una vez más, ese no es el ejemplo de Cristo. Eso no fue lo que Cristo hizo con nosotros. Por lo tanto, no es lo que Él quiere que hagamos nosotros con nuestros semejantes. Pero no significa que no tengamos cuidado de nuestros intereses. Necesitamos tener cuidado de nuestros intereses. Ahora miren lo otro que dice el versículo 4. Busquen. Entonces significa buscar, no esperar a vernos forzados. Buscar, estamos nosotros buscando, siendo intencionales en buscar cómo poder ayudar en suplir los intereses de nuestros semejantes. ¿O somos más bien de aquellos que esperamos a que la oportunidad llegue y si no llega, mejor? ¿Esperamos a vernos forzados? No es lo que dice aquí. Busquen. Y yo tenía este ejemplo. Nosotros somos personas que estamos muy acostumbrados, perdón, sobre todo cuando estamos hablando de las personas que comparten nuestra fe. Entonces nos saludamos. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo vas? Y nos contamos las situaciones unos a otros. Y muchas veces nos contamos las dificultades y los problemas que nosotros tenemos. Eso está muy bien. Segundo paso, nosotros decimos, voy a estar orando por eso. ¿Eso está bien? Por supuesto que está bien. Debemos orar los unos por los otros. Magnífico. Nos contamos nuestras necesidades, nos contamos nuestras situaciones difíciles y luego nos prometemos unos a otros orar. Perfecto. Pero nos hace falta un paso, según este versículo, según este contexto. ¿Cuál sería? Que aparte de que yo diga, voy a estar orando por esa situación, yo piense en cómo podría yo ayudar a solucionar el problema o la circunstancia de esta persona. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el segundo. Vamos a orar. Yo no sé si oramos o no. Si nosotros decimos que vamos a orar, debemos orar. Pero se ha convertido en algo como tan automático en nosotros. Nos enteramos de las situaciones, vamos a estar orando por eso. Y es muy posible que estemos orando. Eso está muy bien. Pero necesitamos ir más allá. Porque aquí dice que debemos buscar la forma en que nosotros pudiéramos ayudar en esa necesidad o en ese interés que tiene mi prójimo, mi hermano, mi familia, mi amigo, mi vecino, lo que sea. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sabe qué me pasó hoy, por ejemplo? Y perdón que dé un ejemplo mío. Llegué a un lugar con Connie, mi esposa, y yo quería comerme un pastel Gloria. Entonces llegamos al lugar y estamos entrando, pero al entrar había una señora en la puerta con una niña. Y la señora me dijo, ayúdenme, deme algo de comer. Entonces yo entré y me quedé pensando. Y luego me regresé y le dije, ¿qué quiere? Ella me dijo, algo de sal. Deme algo de sal porque no hemos comido de sal hoy. Yo no sé si es verdad o no, pero es posible que sí. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Pude haberle dicho, voy a orar por usted, señora. Pero yo tenía cómo, en ese momento, ofrecerle algo de comer. Entonces fui y pedí 2 empanadas de sal para darles a la niña y a la señora. Yo creo que muchas veces nos falta esa parte, lo práctico. Y muchas veces lo práctico está ahí, en el momento. Podemos hacerlo. Santiago nos dice, no lo busquen ahora, pero Santiago nos dice
Que si nosotros le decimos a la persona que viene o a nuestro hermano que viene a decir, no tengo necesidad, y nosotros le decimos, mira, Dios te bendiga, ve y caliéntate y sáciate, voy a estar pidiendo que eso pueda ser una realidad en tu vida. Y yo tengo cómo. Santiago dice, esa es una fe muerta, que no tiene obras. Entonces tenemos que a veces, una vez más, pasar de lo que nosotros a veces espiritualizamos y pasarlo a lo práctico, a lo sencillo, a lo que podemos hacer, pensando en los intereses de los demás. Él nos está diciendo, una forma práctica es, no busquen solamente sus intereses, busquen los intereses de los demás. ¿Cómo pueden ayudar? Y para terminar, ese fue el ejemplo de Cristo una vez más. Yo me aseguré de que en mis 3 puntos hoy tuviera, obviamente, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Juan 12. Vayan por favor para terminar a Juan 12. Les prometo que ya voy a terminar. Juan 12. Yo siempre digo así, voy a terminar, pueden ser otros 15 minutos. No, no va a ser así hoy. Juan 12. En Juan 12, miren el versículo 27. ¿Qué está pasando aquí, Juan 12? Va a comenzar ese proceso de estar con sus discípulos, la última cena, y este es el último tiempo que va a pasar con ellos, porque aquí comienza su pasión, su crucifixión, su dolor, su tormento terrible. Él dice en el versículo 27, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. En Mateo él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Él está enfrentando un momento muy, muy difícil en su tiempo de estadía en esta tierra. Va a empezar la prueba más difícil de toda su vida humana. ¿Saben qué está haciendo en los capítulos siguientes? Animándolos a ellos. En lugar de ellos estar animándolo a él está animándolos a ellos. ¿Dónde vemos eso? Miren el 14. Miren el versículo 1 del 14, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. No tengan miedo. No tengan miedo. Miren el 14, el 27. 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Si tú lees esos capítulos, del 13 al 17, todo el tiempo lo que él está haciendo es pensando en ellos. Y uno dice, no voy a estar pensando en él. Ellos van a salir, lo van a abandonar, van a esconderse. Él va a enfrentar todo esto. ¿En quién está pensando él? ¿Está pensando en sus propios intereses? No. Está pensando en los intereses de los suyos, de su prójimo, de sus discípulos. En todo esto tenemos el ejemplo de Cristo, porque el ejemplo de Cristo es el fundamento del cómo practicar nuestra cristología. Según Pablo, ¿cómo la practicamos? Cuando vamos a hacer algo, pensemos, ¿voy a hacer esto por contienda, por eritheia? ¿Voy a hacer esto por vanagloria? ¿Estoy considerando a los otros como superiores a mí mismo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy dándole el valor a las personas que Dios les da? No importa su condición. Y por último, ¿estoy buscando los intereses de los demás y no solamente los míos? ¿Estoy buscándolo intencionalmente? Y acuérdense de eso. Conozco una necesidad, digo, voy a estar orando por eso, muy bien, pero me falta un paso. ¿Cómo puedo? En muchas ocasiones no va a haber forma, de pronto en otras sí. Y si hay forma de que tú puedas contribuir para que el interés de tu hermano sea complacido o satisfecho, no dudes en hacerlo. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuídense, estamos viviendo tiempos complicados en el mundo por esta pandemia, pero también hay otras cosas. Por favor, estemos orando por las elecciones en los Estados Unidos este próximo 3 de noviembre y estemos orando por todos nuestros hermanos en el mundo y por la gente y por el mundo entero que está viviendo esta situación. Se está complicando otra vez más la situación en muchos países. Por favor, cuídense, sigan todos los protocolos de bioseguridad, usemos el tapabocas y mantengamos la distancia, lo que sea necesario y lo que esté a nuestro alcance.
y confiamos en que el Señor nos ayuda en todo este tiempo. Dios les bendiga, un abrazo. Nos vemos la próxima semana, el martes.